Hola, soy Marta Guzmán Partida de la Universidad de Sonora. Antes de iniciar mi charla, me gustaría agradecerle a Víctor Cruz el haberme invitado a participar en esta sesión dentro de la reunión conjunta. Mi charla tratará sobre el estudio de acotamiento y compacidad de algunos operadores como los operadores de multiplicación puntual, convoluciones y conmutadores de estos actuando en los espacios de Morrey discretos. Los espacios de Morrey discretos fueron introducidos recientemente en el año 2018 por autores como Unanwan, Kikyanti y Chuanque, y desde entonces han obtenido algunos resultados de los cuales les platicaré en la primera parte de esta charla. Y en la segunda parte platicaré sobre los resultados que hemos obtenido en este tipo de espacios. Entonces iniciamos haciendo un recuento de cómo se definen estos espacios de Morrey discretos y algunas de las propiedades probadas hasta ahora. Muy bien. Lo que hacen los autores Unanwan, Kikyanti y Chuanque es emular la situación que ocurre en los espacios de Morrey continuos. Concretamente, para un entero M, un entero n no negativo, consideran los conjuntos SMN compuestos por 2n más 1 enteros, desde m menos n hasta m más n, y denotan su cardinalidad por Sm entre dos barras. Esta cardinalidad, por supuesto, es independiente de m, siempre va a ser igual a 2n más 1. Para P menor o igual que Q, mayor o igual que 1 y menor que infinito, el espacio de Morrey discreto que ellos definen es el espacio formado por todas las sucesiones indexadas por los enteros que satisfacen la condición de que esta cantidad, que resulta ser una norma, es finita. Ahora, ¿qué es esta cantidad? Pues como en el caso de los espacios de Morrey continuos, toman el supremo con m entero y n no negativo de estas sumas de los xk a la p, a la 1 entre p, tomadas sobre los SMN y multiplicadas por la medida discreta, que sería la cardinalidad del conjunto SMN, a la 1 entre Q menos 1 entre P. Por supuesto que si Q es igual a P, pues tenemos nuestro clásico espacio de sucesiones LP, pero para que una sucesión en general esté en el PQ, necesita un decaimiento más lento que el decaimiento que tiene una sucesión en LP. Los espacios LPQ pues tienen estructura de espacio vectorial y podemos identificar a estos espacios de sucesiones con funciones escalonadas definidas de esta manera e identificarlos como un subespacio del espacio de Morrey continuo canónico, definido como la clase de funciones Lebesgue medibles que satisfacen la condición canónica para espacios de Morrey continuos. Sin embargo, la idea es considerar a los espacios de sucesiones LPQ como espacios en sí mismos. Se puede demostrar, lo cual es muy sencillo, que la norma de cualquier sucesión en LPQ es menor o igual que la norma de la sucesión en LP. Si la sucesión está en LP, el espacio LPQ de Morrey discreto tiene una estructura de espacio de Banach y además que si P1 es menor o igual que P2, para Q fijo tenemos esta inclusión a consecuencia de esta desigualdad entre las normas. La completitud del espacio de Morrey discreto se podría obtener considerando a este espacio LPQ como un subespacio cerrado del espacio de Morrey continuo. Entonces bastaría solamente demostrar que este espacio de sucesiones, una vez identificada cada sucesión con una función en el continuo MPQ, constituye un subespacio cerrado. Por cierto, este hecho no es trivial y lo demuestran los autores Kikyanti y Chuanque en otro artículo. Concretamente, este resultado prueba, ¿no?, que LPQ se puede considerar como un subespacio cerrado de MPQ, identificando a cada sucesión con esta función y se tiene de hecho esta equivalencia de normas. Los mismos autores, Unanwan, Kikyanti y Chuanque, consideran generalizaciones de estos espacios de Morrey discretos. Concretamente consideran el espacio de Morrey discreto de tipo débil, WLPQ,
formado por aquellas sucesiones, de tal manera que esta cantidad es finita, y esta cantidad, como es de esperarse, se define como el supremo con m entero, n no negativo y gamma positivo de este producto, que sería en analogía total con la definición de espacio de Morrey débil en el caso continuo. Por supuesto que si P es igual a Q, pues tenemos que el espacio débil discreto de Morrey, LWLPP, pues coincide con una versión discreta de nuestro espacio de sucesiones canónico LP. Ellos demuestran que, como es de esperarse, los espacios LPQ están metidos en las versiones débiles con esta desigualdad de cuasinormas, porque esta cantidad no es norma, es una cuasinorma que convierte al espacio débil LPQ en un espacio cuasinormado y de hecho completo, ¿no? En el que también tenemos estas inclusiones si P1 es menor o igual que P2. Más aún, los mismos autores generalizan los espacios de Morrey discretos, tanto los discretos como las versiones débiles, introduciendo funciones, como se hace regularmente en el caso de los espacios de Morrey continuo, funciones que satisfacen ciertas condiciones de duplicación. En nuestro caso sería considerar una función definida en los impares positivos, no negativa. A esa función los autores la llaman casi decreciente si existe una constante C, de modo que si m y n son no negativos, si m es menor o igual que n, enteros no negativos. Se cumple esta relación, pero además la función que a cada impar lo manda a este producto resulta ser casi creciente, es decir, se cumple la relación, esta que está aquí con un menor o igual y otra constante C. Esta familia de funciones la denotan por GP y todas las funciones de GP satisfacen la condición de duplicación, lo que significa que si m y n satisfacen esta relación, pues el cociente de phi de 2m más 1 entre 2n más 1 satisface esta relación. Con esta función ya están en condiciones de definir el espacio de Morrey discreto generalizado, que serían todas las sucesiones de enteros para los cuales esta cantidad de aquí es finita. Esta cantidad se define como el supremo con m entero y n no negativo de 1 entre phi de 2n más 1 por la raíz pésima de esta suma dividida por la cardinalidad del conjunto SMN. Resulta entonces que nuestra versión discreta que definen los autores inicialmente, pues se puede obtener a partir de esta versión discreta generalizada, eligiendo a la función phi como phi de 2n más 1 igual a 2n más 1 a la menos 1 entre q. Y entonces, Gunawan y todos sus colegas demuestran que para una función en GP, la cantidad de esta define una norma en LP-phi que lo convierte en un espacio normado completo, y adicionalmente, si tengo una función en GP1 y otra en GP2, son equivalentes si P1 es menor o igual que P2, el hecho de que phi2 sea comparable por la derecha con phi1, que la norma en LP1 de phi1 sea comparable por la derecha con la norma en LP2 de phi2, y que se tenga esta inclusión. De manera análoga como se hizo para definir las versiones débiles en el caso de los espacios discretos LPQ, se pueden considerar también versiones débiles de los espacios de Morrey discretos generalizados, que en este caso sería tomar una función en GP y considerar una sucesión de modo que esta cantidad sea finita, y esta cantidad pues sería, como es de esperarse, el supremo con m, n y gamma de estos productos que están aquí. ¿Ok? De igual manera se puede demostrar un resultado análogo a los que presentamos previamente. Gunawan y sus colegas demuestran que si phi está en GP, pues esto resulta ser un espacio cuasinormado completo que contiene a LP phi, y además
si tengo una función φ1 en GP1 y una función φ2 en GP2, si P1 es menor o igual que P2, pues se tiene la equivalencia de φ2 comparable por la derecha con φ1, esta seminorma comparable con la derecha con esta cuasinorma es comparable por la derecha con esta cuasinorma y esta inclusión. Y básicamente esos son los resultados que ellos presentan en un artículo que publican en 2018. En otro artículo publicado en 2019, Gunawan y Chuanque generalizan a dimensiones superiores los espacios de Morley. Las generalizaciones son directas, nada más que ahora pues lo que tienen son sucesiones indicadas por ZD, es decir, funciones definidas en ZD con valores reales, de manera que la diferencia, la norma infinito de K menos M es menor o igual que N. Esto es la manera de definir al conjunto SMN. Y la norma infinito es definida de manera usual. Entonces, este conjunto ahora tiene cardinalidad 2n más 1 a la d. Es independiente de m, obviamente. Y pues la definición del espacio de Morley discreto para sucesiones indexadas por z a la d, pues serían las sucesiones tales que esta cantidad es finita, y la definición de la cantidad es exactamente de la misma manera, ¿no? Lo único que cambia pues es que tomamos funciones en ZD. Entonces se tiene de manera directa, igual que en el caso unidimensional, la completitud de este espacio con esta norma. Y lo interesante de este artículo de 2019 es que los autores consideran operadores clásicos del análisis armónico actuando en estos espacios de Morley discreto. Concretamente consideran diferentes versiones discretas del análogo del operador maximal de Hardy-Littlewood, que sería la versión impar, que no es más que tomar el supremo de estos promedios, variando n en todos los enteros no negativos, y a esta función le llaman la versión impar simplemente porque en el caso unidimensional este conjunto tiene una cardinalidad igual a 2n más 1. Consideran lo que llaman la versión par, que sería m gorrito de x en m, sería el supremo de estas sumas, tomado sobre todo los n, los naturales, pero ahora Rmn es un subconjunto de Smn. Aquellos elementos en Smn, de manera que estamos excluyendo aquellas deadas de enteros en donde la iésima entrada para algún i sea de la forma mi más n. Ok, de esta manera, entonces, la cardinalidad de este conjunto para n en los naturales sería 2n a la d. Por esta razón le llaman la versión par, ¿no? Porque para dimensión 1 pues estarían dividiendo entre la cardinalidad de este conjunto que ahora es par. Y también consideran lo que sería la versión no centrada, que sería tomar el supremo con MNS de estos promedios, pero estos conjuntos S son conjuntos de la forma SKN para alguna deada en ZD y algún n entero no negativo, de manera que n está en S. Demuestran que estos operadores son equivalentes por pares, lo que significa que se cumple esta relación para m y m gorrito con constantes absolutas. De igual manera, una relación análoga para m y m tilde con otras constantes y otra para m gorrito y m tilde, también con otras constantes absolutas. Muestran Gunawan y Chuanque en el mismo artículo la siguiente versión discreta de la desigualdad clásica de Pfefferman y Stein para la función maximal. Muestran que existe una constante positiva, de manera que cada vez que tome una función definida en ZD y una función en ZD no negativa, se tiene entonces esta desigualdad, es decir, que se puede transferir el operador maximal a phi. Esto para p mayor que 1 y menor que infinito, tanto para el operador m como para el operador m gorrito, que es la versión par, y para el operador m tilde, que es la versión no centrada. ¿Okay? Finalmente, demuestran que
el operador, la función maximal, actúa en el espacio LPQ como un operador acotado, es decir que si X está en LPQ, entonces la función maximal de X en LPQ tiene una norma en LPQ menor o igual que una constante veces la norma de X, ¿no? Entonces el operador está acotado. Muy bien. Consideran también una versión discreta de los potenciales de Riesz de orden alfa. Para alfa mayor que 0 y menor que D, y para P menor que Q, mayor que 1 y menor que D entre alfa, consideran este potencial de Riesz discreto de orden alfa, definido de esta manera, para X en LPQ, y K, pues una deada de enteros. Entonces, si tomas S de la forma de P entre D menos alfa Q y T igual a QS entre P, pues lo que demuestran es que el potencial de Riesz de X de orden alfa pertenece a LST si X está en LPQ y que además el operador es acotado. Y por no dejar, también quise mencionar o quiero mencionar un resultado que sale un poco de la tónica de los resultados anteriores, pero tiene que ver con el estudio de 3 constantes geométricas que son clásicas en la geometría de espacios de Banach. La constante de von Neumann-Jordan, la constante de James y la constante de Dunkel-Williams, que se definen para un espacio lineal normado de esta manera, y que en términos generales lo que estas constantes miden, por decirlo de algún modo, es miden uniformemente la no cuadratura que tiene el espacio normado. Por ejemplo, se sabe que la constante de von Neumann-Jordan en todo espacio de Banach se encuentra entre 1 y 2 y que vale 1 si el espacio es de Hilbert. También se sabe que la constante de Dunkel-Williams en cualquier espacio de Banach se encuentra entre 2 y 4 y que vale 2 solamente si el espacio X es Hilbert. Y de la constante de James se sabe que para todo espacio de Banach se encuentra entre raíz de 2 y 2 y que vale raíz de 2 si el espacio es de Hilbert, aunque la condición no es sí, solo sí. Gunawan, Kikianti, Sawano y Schwanke demuestran en otro artículo que la constante de von Neumann-Jordan del espacio de Morrey discreto vale 2, al igual que la constante de James, y la constante de Dunkel-Williams vale 4. Con esto acabaríamos la primera parte de la plática, en la que he dado un panorama de todos los resultados que han probado estos autores de 2018 a la fecha, hasta donde yo lo sé, ¿verdad? En esta segunda parte voy a presentar los resultados que hemos demostrado para estos espacios de Morrey discretos, LPQ, y por simplicidad vamos a trabajar en dimensión 1. Como vamos a demostrar compacidad de un par de operadores, es conveniente tener un criterio de precompacidad en nuestro espacio LPQ, y para obtener ese criterio hacemos uso del lema de Hansche, Olsen y Holden, probado en un artículo de Exposiciones Mathematicae de 2010, que dice que si X es un espacio métrico que satisface las siguientes condiciones. Dado epsilon, existe delta, un espacio métrico W y una función phi de X en W, de modo que phi de X es totalmente acotado, y cada vez que X y Y son un par de puntos en X, de modo que la distancia de phi de X a phi de Y es menor que delta, entonces la distancia de X a Y es menor que epsilon. Si todo esto se cumple, podemos asegurar que X es totalmente acotado. Haciendo uso de este lema, podemos demostrar nuestro criterio de precompacidad en el LPQ, que diría lo siguiente. Sea F un subconjunto de LPQ, supongamos que esta familia F satisface las siguientes condiciones. Los elementos en la familia están acotados por una constante C en la norma de LPQ, todos ellos. Y además,
Dado epsilon mayor que 0, existe un K en los naturales grandote, de modo que 1 entre 2n más 1 a la 1 entre p menos 1 entre q, por esta suma con K en SMN y módulo de K mayor que K, esta suma a la 1 entre p es menor que epsilon. Si esto pasa, entonces podemos asegurar que nuestro conjunto F es totalmente acotado. Y la prueba es realmente muy sencilla porque lo que hacemos es definir una función phi de nuestra familia en R2K más 3, como pues mandando a cada elemento X alfa en la familia en esta sucesión que tiene precisamente 2K más 3 entradas, desde menos K menos 1 hasta K más 1. En vista del acotamiento que estamos suponiendo para los elementos de F, tenemos que la norma de phi de X alfa en este espacio euclidiano, que es equivalente a la norma P con P mayor que 1, ¿no? Mayor o igual que 1 de hecho, es menor o igual que una constante C1 para todos los elementos alfa en A. Entonces tenemos un conjunto acotado en R2K más 3 con la métrica euclidiana. Y por lo tanto, como en dimensión finita, acotamiento y acotamiento total son equivalentes, tenemos que la imagen de F bajo phi es un subconjunto totalmente acotado de R2K más 3. Ahora, damos epsilon positivo si tomamos alfa y beta en A y tomamos delta igual a epsilon, tendremos que si la distancia de phi de X alfa a phi de X beta en el espacio euclidiano es menor que epsilon, esto implicaría entonces, lo que quiero es calcular la distancia entre X alfa y X beta. Entonces, calculamos estas sumas y las partimos en dos. Las sumas con los índices tal que el módulo de K es mayor que K y la suma sobre el complemento. La primera, pues la podemos acotar por epsilon más epsilon. Y la segunda, aquí lo estamos haciendo porque estamos suponiendo la condición del lema que estamos suponiendo es justamente esta de aquí. Entonces, por ello, esto lo podemos hacer menor usando Minkowski, que epsilon más epsilon, y esta de acá la podemos hacer menor que epsilon gracias a la estimación que obtuvimos previamente, que es esta de aquí. Finalmente concluimos entonces que la norma de X alfa menos X beta en LPQ es menor que 3 epsilon y entonces tenemos nuestro criterio de precompacidad demostrado. Ahora, consideremos los operadores que van a estar jugando aquí un papel importante. El primero es la convolución. Tomamos una sucesión de L1 y tomamos dos índices P y Q que satisfagan esta relación. Y para cada sucesión en LPQ, definimos la convolución de X con Y en K como la sucesión cuyo valor en K pues es esta suma. Usando la desigualdad integral de Minkowski podemos demostrar fácilmente que este operador de convolución es acotado de LPQ en LPQ y que satisface que su norma es menor en LPQ que la norma de Y en L1. Ahora consideramos el operador de multiplicación puntual para una sucesión Z, que sería MZ actuando en X, pues la sucesión que en cada entrada K toma el valor XK por ZK. Entonces, tenemos el siguiente teorema. Dada una sucesión Y en L1 y dada una sucesión acotada, si P es menor o igual que Q, mayor o igual que 1 y menor que infinito, el operador de multiplicación puntual es acotado de LPQ en LPQ, pero además, si Z es una sucesión que converge a 0, entonces la composición de MZ con la convolución con Y es un operador compacto de LPQ en LPQ. Y la demostración, en el caso del primer inciso, realmente es muy sencillo. Tomamos una sucesión en LPQ y por definición del espacio LPQ, pues tenemos esta desigualdad. Así que si multiplicamos por la sucesión ZK, pues entonces esta suma la podremos estimar por este producto. Y esto lo que me dice es que
pasando para este término y considerando supremos, pues tendríamos que mz de x está en LPQ y que la norma del operador mz en LPQ es menor o igual que la norma infinito de z, lo que probaría el acotamiento del operador de multiplicación puntual. Ahora, para ver la compacidad del operador mz compuesto con cy cuando z pertenece a C0, lo que hacemos es considerar cualquier subconjunto B acotado de LPQ. Como es acotado, entonces existe un M positivo, de manera que la norma de cada elemento en B en LPQ es menor o igual que M. Y lo que quisiéramos mostrar es que las imágenes de estos elementos en B constituyen un subconjunto relativamente compacto de LPQ. Y para ello, pues usaremos nuestra condición de precompacidad que demostramos para el espacio LPQ. Tomamos entonces una X en B, un entero M y un N no negativo. Aplicamos la desigualdad de Minkowski para integrales y obtendríamos que la suma con K en SMN de MZ CY en X evaluado en K, todo esto elevado a la P, tomando raíz P décima, sería menor o igual que la norma de Y en L1 por la norma de X en LPQ por 2N más 1 a la 1 entre P menos 1 entre Q por la norma infinito de Z. Lo cual implicaría que la norma de MZ por CY en X en LPQ es menor o igual que M, porque aquí me apareció justamente X, que está controlado por M, la norma infinito de Z y la norma en L1 de Y. Y entonces tendríamos que estos están uniformemente acotados. Cumpliríamos entonces la primera condición de nuestro lema de precompacidad. Para ver la segunda condición tomamos épsilon positivo y un K en los naturales fijo, cuyo tamaño vamos a escoger en un momento más de manera conveniente. Para cualquier entero M y cualquier natural o 0, tendremos que si X pertenece a B, el conjunto acotado en LPQ, la suma con K en SMN y módulo de K mayor que K de estos términos que están aquí, elevados a la 1 entre P, ya los habíamos estimado, y esto es menor o igual que la norma de Y en L1, la norma de X en LPQ, que se controla por M, y luego estos dos términos. Pero la sucesión ZK es una sucesión en C0, así que eligiendo K grandote podemos asegurar que esto es menor que épsilon, de modo que esta cantidad sería menor que épsilon por todo esto. Y eso implicaría entonces, pasando este término para el otro lado, que tendríamos la condición del lema 2 que me diría que este término 1 entre 2n más 1, la 1 entre p menos 1 entre q, multiplicado por esto es menor o igual que épsilon por algo constante, ¿no? Entonces, como se cumple la condición 2 del lema, tenemos que el operador mz por cy es un operador compacto. Ahora, el último resultado tiene que ver con el conmutador del operador de multiplicación puntual con la convolución. Y dice lo siguiente: si tenemos una sucesión que converge a 0, z, y una sucesión y en L1 y p menor o igual que q, entonces el conmutador de mz con cy es compacto de LPQ en LPQ. Lo primero que hacemos es observar que siempre que yo tenga una sucesión en C0 y tome un y en L1, me puedo generar una sucesión cuya entrada enésima está dada por esta suma. Y esta sucesión se puede mostrar fácilmente que está en C0. De hecho, sigue estando en C0, aun si Z estuviera en un espacio más grande, como el espacio de sucesiones convergentes. Pero en el lema sí necesito C0. Entonces, por esta observación puedo asegurar que el supremo, que existe una K suficientemente grande, de tal manera que el supremo, cuando el módulo de n es mayor que K, de este
estos términos es pequeño, menor que épsilon. Ahora, vamos a calcular el conmutador de la operación, del operador de multiplicación puntual con Z, con la convolución con Y. Bueno, su acción en el elemento X, siendo X una sucesión indexada por los enteros, su valor en N, pues sería menor o igual, después de calcular el conmutador, que esta suma. Ahora esta suma la expresamos convenientemente usando P y P', exponentes conjugados, y entonces la expresamos de esta manera y después de usar Holder obtenemos esta estimación que está aquí. De modo que esta estimación me va a permitir hacer el cálculo del operador identidad menos el operador de truncamiento, que consiste en tomar una sucesión X y llenarla de puros ceros, excepto en las entradas desde menos K hasta K. ¿Okay? Si consideramos este operador de truncamiento, I denota el operador identidad, tendremos que cuando el módulo de N es mayor que K, I menos TK de este conmutador en X evaluado en N se puede estimar de esta manera, gracias a la estimación que obtuvimos previamente. Y esto, ya quedamos que lo podíamos hacer menor que épsilon, entonces me quedaría menor o igual que esta cantidad épsilon a la 1 entre P' por esta suma, sobre todo los enteros. Pero, observando que I, el operador identidad menos el operador de truncamiento en una sucesión sí, tiene la propiedad de que vale 0 en N si el módulo de N es menor o igual que K, entonces, al sumar desde M menos N hasta M más N, I menos TK compuesto con el conmutador, ¿sí? Tomamos módulo a la P y luego raíz P décima. Esto lo podemos estimar por las estimaciones que tengo previamente, por esta cantidad veces esta suma sobre SMN. Y esto a su vez lo puedo escribir de esta manera y estimarlo finalmente por esta cantidad a la 1 entre P, épsilon a la 1 entre P', y aquí me quedaría la norma de Y en L1 a la 1 entre P, la norma de X en LPQ, por el término 2N más 1 a la 1 entre P menos 1 entre Q. De modo que, al tomar la norma en el espacio de Morrey, tendría lo siguiente. La norma del operador I menos TK compuesto con el conmutador visto como operador de LPQ en LPQ es menor o igual que esta cantidad por épsilon a la 1 entre P'. Pero esta diferencia es justamente el conmutador menos el operador de truncamiento aplicado al conmutador, ¿sí? Y esta es la norma de esta diferencia como operador de LPQ en LPQ, que es menor o igual, en todo caso, que estos términos fijos por épsilon a una potencia. Y esto me está diciendo que puedo aproximar a mi conmutador por esta sucesión de operadores de rango finito, que por lo tanto son compactos y por lo tanto tendría entonces que el conmutador es compacto, porque es un límite de operadores compactos. Y con esto finalizaría mi exposición y les agradezco su atención.